Bendito Padre Celestial, es usted el dueño de la alabanza, de toda la honra y gratitud de nuestra parte. Padre Santo, a usted hemos venido hasta ahora, Señor, con el único propósito de confesarle nuestros pecados y suplicarle que en la justicia de Cristo, por favor, por su gracia y su misericordia, podamos ser perdonados, aceptados en el trono de la gracia para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Señor Dios soberano, gracias por concedernos la vida. Gracias por permitirnos vivir hasta este día, Señor. Hasta aquí nos ha acompañado Jehová. Usted nos ha alimentado, nos ha cuidado y hoy, Señor, nos permite iniciar un seminario, una serie de estudios donde vamos a revisar los 100 años de Cristología en el Adventismo del Séptimo Día. Gracias, Señor, por este valioso material. Amén. Gracias, Padre mío, por haber hecho posible que un hombre, una persona de nombre Ralph Larson, tú le colocaste en su mente el propósito de reunir todos estos escritos donde él pudo compilar las 400 citas de la hermana White Amén. Amén. sobre la naturaleza caída de Cristo Amén. y las 800 citas de escritores adventistas fieles que también creían que Cristo vino con una naturaleza, Cristo tomó la naturaleza caída del hombre como la nuestra. Señor, ahora que la apostasía se ha levantado, ahora que el diablo está decidido a engañar, aún en este aspecto, ahora que el adventismo moderno con su nueva teología está haciendo creer que no es posible dejar de pecar hasta que Cristo venga, que no es posible la perfección cristiana ni la santidad, que la última generación sin pecado es una imposibilidad. Señor, te ruego, Padre mío, que nos asista usted, que el Espíritu Santo nos dirija, que muchas personas nobles, sinceras, que están buscando la verdad, puedan escuchar estos temas, puedan leer este libro con nosotros y juntos podamos afirmarnos en la fe de ese verdadero Cristo de la Biblia. Ese Cristo que es como uno de nosotros, en nuestra carne y sangre, que nos entiende, que nos comprende, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, que vino en semejanza de carne de pecado, solamente que él nunca corrompió su naturaleza humana al violar la ley de Dios. Él permaneció fiel, puro, santo en su carne, pero su carne era caída como la nuestra. Padre mío, quizás necesitamos sentarnos a tus pies esta noche Amén. para presentar este libro y escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos a entender, a tener amor por esta verdad, a tener amor por las almas, para que quizás muchas personas que no tienen acceso a este libro o a este material, o que quizás les han presentado citas fuera de contexto, las puedan estudiar con nosotros y las puedan entender. Señor, nosotros no somos eruditos, no somos pastores ni teólogos, pero vamos al escrito está. Amén. Queremos depender de usted para la sabiduría celestial, la sabiduría espiritual que viene del cielo, no una sabiduría terrenal, diabólica, carnal, sino la sabiduría que otorga el Espíritu Santo, el discernimiento. Por eso le agradecemos y le alabamos porque
Le vamos a pedir, Señor, que por favor la compañía de sus santos ángeles quede con nosotros y que hoy que iniciamos esta serie de estudios, usted nos pueda bendecir y acompañar. Que bendiga también a las personas que están con nosotros hasta ahora y a todos los hermanos y amigos que están interesados en escudriñar las escrituras, el espíritu de profecía, para instruirse en la verdad sobre la naturaleza caída de Cristo. Oramos y agradecemos por su perdón, por su cuidado. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo y por los medios que nos hace posibles presentar estos temas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis amados hermanos, como hemos anunciado, esta noche vamos a iniciar este precioso estudio que lo hemos titulado así, ¿verdad? 100 años de Cristología en el Adventismo del Séptimo Día. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a revisar las citas de la hermana White y de los pioneros adventistas. 400 citas de la hermana White, más de 800 citas de escritores adventistas fieles en esta doctrina. Nos va a llevar algún tiempo estudiar este libro, pero con la ayuda de Dios, poco a poco iremos presentando los temas y afirmándonos en esta fe. Hoy queremos hacer una breve introducción al estudio de este libro que se titula así, ¿no? La palabra se hizo carne, la palabra. Y hablando de la palabra, nosotros podemos leer en la introducción del libro que esa palabra no es más sino esa voz, esa Shekinah que estaba ahí en el lugar santísimo, ¿sí? Que se hizo carne y que tomó la carne como la nuestra, pero que nunca se corrompió, porque nunca el Señor Jesús violó la ley ni pecó para la gloria de Dios. La palabra se hizo carne. Esa voz que se escuchaba, como está aquí en la imagen, hermanos, esa voz que se escuchaba aquí en la Santa Shekinah, allí en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, esa voz que era consultada por el sumo sacerdote, desde donde se manifestaba el Dios soberano, esa palabra, esa voz se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué interesante, hermanos, que estaremos revisando desde el año 1852 hasta 1952, más de 1200 citas de escritores adventistas fieles, especialmente de la profeta y de los pioneros fieles, o hasta cuando fueron fieles. La carátula del libro no es no es algo aleatorio, ¿verdad? Está simbolizando allí el arca, ¿cierto? Están los querubines y aquí está en el centro entre los querubines, está la misma presencia de Dios, la voz de Dios. La palabra se hizo carne. Recuerden, hermanos, que esta imagen del arca es la real, la verdadera, ¿cierto? Cuando los ángeles están con las alas así, ¿cierto? Una cubriendo su rostro y la otra desplegada hacia abajo, ¿cierto? Hay otras imágenes evangélicas que tienen el ala extendida hacia el frente, tocándose la una con la otra. Son imágenes distorsionadas de el propiciatorio y de los ángeles. Bueno, el título en inglés es así, ¿no? 100 Years of Seventh-day Adventist Christology, 100 años de Cristología Adventista de 1852 a 1952 y el título es La palabra se hizo carne. ¿Qué tanto contiene este libro? Bueno, este libro en realidad, hermanos, son básicamente unas buenas páginas, ¿cierto? Unas buenas páginas que
que vamos a estar revisando, pero vamos a dar una revisada general al índice. ¿Qué tanto contiene el libro? ¿Cierto? Para eso voy a permitirme aquí agrandar un poquito el asunto para que vayamos leyendo, ¿cierto? Y vamos a ir aquí. No tenemos afán, hermanos, no tenemos ningún afán. Vamos a dedicarnos a analizar, porque esta es la introducción a este seminario y de paso vamos a presentar el libro. Lo estamos haciendo, ¿cierto? Este libro tiene varias sesiones. En la sección uno es un material preliminar, ¿sí? La sección uno es un material preliminar y vamos a responder una pregunta. Bueno, ¿qué fue lo que fue hecho carne? ¿Qué fue hecho carne? ¿El verbo o la palabra? Bueno, vamos a llegar a la conclusión que es la palabra, esa voz, esa presencia de Dios se hizo carne, ¿verdad? Y vamos a ver aquí una parte importante. Bueno, en la sección 2 vamos a estar revisando un material introductorio, ¿sí? Eh, este tema es muy importante. Una cristología basada en la Biblia. Y allí vamos a ver los textos bíblicos de la verdadera cristología para poder presentar al verdadero Cristo de la Biblia. El problema que tenemos ahora, y quizás esto era quizás lo primero que pude haber dicho en esta introducción, el problema que tenemos ahora es que el mundo entero está creyendo en un falso Cristo, en un falso Cristo. La profecía de Mateo 24, donde el Señor mismo dijo que en el tiempo, en el fin del tiempo, iban a venir falsos cristos, se está cumpliendo ante nuestros ojos. Y desde 1852 hacia acá, hermanos, se presenta un Cristo falso, un Cristo que vino con naturaleza humana inmaculada, como la de Adán antes de la caída, o un Cristo que tomó una naturaleza combinada, prelapsariana y poslapsariana, o como la de Adán, parte como la de Adán antes de la caída y parte como la de Adán después de la caída. Muchos se están engañando y diciendo que cuando Cristo vino, en el espíritu era como Adán antes de la caída, pero en el cuerpo era como Adán después de la caída, una naturaleza combinada, ¿sí? Inclusive hay algunos que se han atrevido, y Esteban Bor es uno de ellos, que enseña que Cristo no tomó ni la naturaleza caída ni la naturaleza no caída. O sea, no tomó ni la naturaleza prelapsariana ni la poslapsariana, que no tomó la naturaleza como la de Adán antes de la caída ni como la de Adán después de la caída, sino que Cristo nacido de nuevo, que era un Cristo diferente, un Cristo nacido de nuevo y que por eso no pudo pecar. Entonces es un Cristo falso, que no aprendió la obediencia, ¿sí? Que no sujetó la concupiscencia, ¿sí? Que no renunció, que no decidió. Quizás un Cristo que vino programado con una naturaleza nacida de nuevo para no pecar. Y eso es algo terrible, hermanos, porque es un Cristo falso, un Cristo que no te puede salvar, un Cristo que no está en la Biblia. Y eso es un problema muy serio. Por eso, en esta breve introducción, me atrevo a decir que es por esa preocupación, por ese engaño, es que en el adventismo historicista nos hemos preocupado por buscar estos materiales, compartirlos, leerlos, y este tema no lo podemos presentar ni en una hora, ni en 2 horas, ni en 10 horas. Será un estudio que iniciaremos ahora, pero no sabemos cuándo lo vamos a terminar, porque en el tiempo vamos a ir estudiando poco a poco hasta tener bien afirmados los principios bíblicos y del espíritu de profecía sobre la naturaleza humana caída que tomó Cristo. En esta sección 2, entonces, estudiaremos esa cristología basada en la Biblia, ¿verdad?
Vamos a revisar, bueno, permítanme ir primero a la sección 3. En la sección 3 vamos a ver esta época donde hubo claridad al respecto de esta doctrina, ¿sí? La época de la claridad bíblica sobre la naturaleza caída de Cristo, donde se habló la verdad. Y esa época, cuando la iglesia tenía una sola postura, una sola voz sobre la naturaleza que tomó Cristo. Y esa época fue de 1852 a los poquitos años de 1844, ¿sí? 8 años después de 1844, el gran chasco. Desde 1852 hasta 1952 fue o son los 100 años de cristología clara, verdadera, que manejó la iglesia adventista genuina del séptimo día, la iglesia historicista. Entonces va a ser de grande bendición estudiar estos 100 años de cristología, donde a estos 100 años se le llama, o el autor, Ralph Larson, le llama la época de la claridad. La iglesia habla con una única voz desde 1852 hasta 1952. En la sección 5, perdón, en la sección 4, viene ahora sí la época de la confusión, ¿sí? Entonces ya la iglesia ya no tenía una sola voz, una sola postura acerca de la naturaleza humana de Cristo, sino ya tenía dos posturas. Desde 1952 en adelante, el adventismo se dividió, se bifurcó, y ya sabemos que esto fue el resultado de su unión con los evangélicos y católicos, especialmente los evangélicos, ¿cierto? Que forman parte básicamente del catolicismo y que los adventistas de la época, los directores de la conferencia general, abrazaron una serie de doctrinas católicas y evangélicas, como el pecado original, como la expiación que terminó en la cruz, el doble cierre de la gracia, que negando el espíritu de profecía. Y entre esas doctrinas abrazaron la naturaleza, que Cristo tomó la naturaleza prelapsariana, no caída de Cristo, un Cristo falso, un Cristo inmaculado. Entonces, estaremos revisando también las evidencias de los escritos de estas dos voces, de esta nueva voz que surgió después de 1952. En la sección 5 vamos a ver la cristología y la soteriología. ¿Sí? No se vayan a asustar por el término soteriología, que no es esoterismo, ¿no? No es esoterismo. Tiene que ver con la salvación, ¿sí? Cristología y soteriología. Y en la sección 6 estaremos revisando, ¿hay suficiente culpa para cada uno? Y en la sección 7 estaremos viendo ya el epílogo, la parte final. Ha habido una voz entre nosotros, ¿sí? Y noten este apéndice de importante. En el apéndice A del libro está el texto completo de la carta Baker. Esta carta Baker que ha sido un problema, un dolor de cabeza para muchos, pero estaremos revisando, hermanos, ese análisis. Estaremos revisando en el apéndice B el análisis de la carta Baker. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la hermana escribió ciertas frases en esa carta a este pastor de apellido Baker? Y cómo es que muchos que han torcido la verdad han tomado algunas frases de la carta Baker para torcer la naturaleza caída de Cristo. Pero vamos a ver, hermanos, vamos a ver los escritos
antes de la carta Baker y después de la carta Baker, que prácticamente se complementan. La hermana Fay nunca escribió nada nuevo ni diferente después de la carta Baker respecto a la naturaleza de Cristo. Ella siguió sosteniendo el mismo concepto de la naturaleza caída de Cristo, inclusive después de la carta Baker. Bueno, eso es muy importante que lo tengamos. En el apéndice C estaremos revisando, debiera ser adicionada la doctrina del pecado original a la teología adventista del séptimo día. Es una doctrina católica, ¿verdad? Que tuerce toda la verdad, tuerce toda la verdad. Imposible que pueda ser adicionada. Sin embargo, fue adicionada. Fue adicionada a la doctrina del pecado original en la teología adventista moderna, porque usted le pregunta a cualquier adventista si usted nace pecador, le va a decir, sí, yo nazco pecador, con la excusa del Salmo 51:5, donde dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces el adventista moderno es enseñado para creer que cuando nace, nace pecador. A eso se le llama la doctrina del pecado original en la teología adventista del séptimo día como denominación. Nosotros somos adventistas del séptimo día historicistas, no tenemos nada que ver con la denominación. Lo único que podríamos tener que ver con ellos es que allí en la denominación adventista, como iglesia caída, iglesia del Estado, iglesia unida a Roma o iglesia unida en ecumenismo, iglesia de Babilonia, allí quedaron unos hermanos nuestros, ¿sí? Que quizás son honestos, padre, madre, familia, hermanos, hijos, conocidos, amigos, que no han podido salir de allá, de esa esclavitud de Egipto. Entonces, con ellos, como personas, sí tenemos que ver, si nos preocupan, si oramos por ellos, si estamos interesados en su salvación, pero con la denominación como tal, absolutamente nada que ver. Aborrecemos la apostasía de la denominación adventista, aborrecemos su teología, su doctrina de demonios católica y evangélica, sus programas, su sistema de oración, su unidad en ecumenismo, su unidad con Roma, la defensa de la ley dominical, del Laudato Si, de la vacunación que hacen, todo eso lo aborrecemos como sistema, pero las personas que están allí, muchas de ellas, todavía el Señor las tiene allí y les hace el llamado a salir. En ellas nos interesamos. Bueno, hermanos, entonces hay un apéndice D, ¿cierto? Que tiene que ver con Romanos capítulo 7, que es un tema bastante interesante. Yo no me quiero expandir más en esto del libro, pero quiero resaltar esto, hermanos, esta parte que dice aquí. Este libro, este libro cubre 100 años de Cristología Adventista del Séptimo Día. ¿Qué es Cristología? Cristología es el estudio de la naturaleza de Cristo en la Biblia y en el espíritu de profecía. 100 años de citas del verdadero Cristo. Entonces es muy importante, es un tiempo muy abarcante para sentar doctrina pura, bien fundamentada, ¿cierto? Desde 1852 hasta 1952. Y el autor mismo dice, incluye 400 citas del espíritu de profecía y 800 citas de otros autores adventistas durante estos 100 años en relación a la naturaleza humana de Cristo. O sea que, hermanos, vale la pena estudiarlo, vale la pena leerlo. Es un libro muy completo y no me voy a detener en describir al autor del libro, porque aquí lo que vamos a hacer es darle gracias a Dios por Ralph Larson y concentrarnos en el personaje del libro, en el personaje de la Biblia, en el personaje verdadero de lo que es en el espíritu de profecía también, que es Cristo. Bueno, entonces, siendo así, hermanos,
Si hay algún comentario, hermana Ángela, hermano Jairo, hermana Dalila, bueno, no sé qué les parezca todo el contenido y de este libro tan valioso que nos puede ayudar muchísimo, ¿verdad? En el fundamento firme de lo que va a ser en realidad lo que es lo que va a ser el estudio de este precioso libro. Hermano Yo Carlos. quiero, sí, hermana Ángela, adelante. Sí, bueno. Es una joya lo que vamos a comenzar a analizar y más en estos tiempos que hay tanta apostasía referente a ese tema de la naturaleza de Cristo, porque es impresionante ver cómo los ministerios de sostén propio también están en esa herejía, predicando ese vino de Babilonia. Y salieron de la organización, pero prácticamente pues también están aceptando sus doctrinas y aceptando el pecado original, porque obviamente sabemos que al rechazar la verdadera naturaleza de Cristo, obligatoriamente tienen que aceptar el pecado original para poder negar que no podemos alcanzar la perfección. Entonces, como siempre he dicho, hasta el cansancio, al negar la verdadera naturaleza de Cristo, eh, comenzamos a aceptar una cadena de errores, sí, de errores, de mentiras, de falacias, digámoslo así. Entonces, maravilloso. En lo personal, pues me da mucha alegría volver a estudiar este libro, volver a exponer todos estos, el fundamento bíblico, porque tenemos mucho fundamento bíblico acá y espíritu de profecía y también lo que predicaban unánimemente nuestros pioneros. Entonces, va a ser de gran bendición el estudio de este libro, mis hermanos. Amén, hermana Ángela, Gracias. muchas gracias. Bueno, entonces, hermanos, vamos a iniciar el estudio con esta sección 2 como un material introductorio. En esta sección 2 se nos presenta en el capítulo 5 esta parte tan importante, una cristología basada en la Biblia. ¿Sí? Los textos bíblicos que presentan al verdadero Cristo. Va a ser muy importante iniciar con este estudio de los textos bíblicos que presentan al verdadero Cristo. Y noten esto, hermanos. A veces, cuando nosotros empezamos a estudiar este tema, empezamos a escuchar algunos términos que parecieran ser confusos o que no los conocemos y que son torcidos o mal usados por los engañadores para dar a entender otras cosas. Entonces, este libro tiene un capítulo bien importante que se llama el capítulo 6, definiciones de términos de uso particular de Elena de White. Definiciones de términos, palabras que la hermana White usaba. Y entonces vamos a ver el significado de esas palabras que ella usaba. Es bien importante esta parte, porque vamos a escuchar allí propensiones, pasiones, naturaleza caída, y todo eso lo vamos a definir para poder entender las citas correctamente, ¿verdad? Acá en el capítulo 7 vamos a estudiar un estudio de las palabras pasiones y propensiones en los escritos de Elena White. Es un capítulo completo donde vamos a entender, ¿sí? ¿Qué significa en las citas de la hermana White las palabras pasiones y propensiones? Cuando una persona escucha decir, es que Cristo vino con pasiones semejantes a las nuestras, inmediatamente asocia eso con pecado, ¿sí? Porque en el mundo común la palabra pasión o pasiones está asociada con pecado. Pero eso no fue lo que quiso decir la hermana. Vamos a ver entonces el significado de la palabra pasiones, qué son las pasiones y cuáles son las pasiones, y propensiones, qué son las propensiones. Bueno, propensiones al mal. Vamos a entender esos términos antes de leer las citas, ¿cierto? Y en esta sección 2 que me parece muy importante, hay una primera explicación
a la carta Baker. ¿Por qué? Alguien dirá, ¿y qué es eso de la carta Baker? Como dice allí, la carta Baker se pronuncia. ¿Qué es eso? Bueno, tenemos que saber qué es eso. ¿Por qué se llama la carta Baker? ¿Sí? ¿Cuándo fue que la hermana Elena White, la profeta de Dios, le escribió al pastor Baker una carta donde hablaba unas frases que han torcido y que han tomado y que le quieren hacer decir a la profeta lo que nunca dijo? ¿Sí? Es más, vamos a ver algunos escritos de la hermana White acerca de la naturaleza de Cristo después de la carta Baker. Entonces vamos a ver en qué año le escribió, todo lo que tiene que ver con la carta Baker, y la vamos a leer y la vamos a analizar también. Bueno, Hermano Carlos, sí, aportando un poquito a lo de la carta Baker, em, este, esta carta, ella no fue publicada, esta carta estaba muy por ahí, muy reservada. Y para los de 1957, los teólogos de la década del 50, para poder explicar a los evangélicos que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la caída, tuvieron que utilizar la carta Baker y algunos escritos que aparentemente parecen controversiales, pero que si le pedimos sabiduría al Señor, pues vamos a entender qué quiso decir ella con estos escritos. Entonces la utilizaron porque les convenía a ellos, la sacaron a la luz. Y ahí, con la carta Baker, viene este descalabro doctrinal después del 57, debido a la carta Baker mal comprendida. así es, hermana Ángela. Por supuesto, gracias a Dios usted ha tenido ya la oportunidad de leerla. Tenemos un tema donde usted expuso la carta Baker, un análisis de la carta Baker. Pero bueno, nosotros vamos a volver a hacerlo, ¿cierto? En este contexto. Entonces, miren, esta sección 2, que será el tema de nuestro próximo estudio, ¿verdad? Vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a empezar a estudiar detalladamente lo que la Biblia enseña acerca de Cristo, del verdadero Cristo en su naturaleza. Vamos a ver esas definiciones de palabras de uso particular de la hermana White. Vamos a dedicar un capítulo completo al estudio de las palabras pasiones y propensiones en los escritos de la hermana White. Y vamos a ver la carta Baker. ¿Cuál fue el problema? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Cuál era el contenido? La razón de por qué se le escribió a este pastor esta carta. En la sección 3, hermanos, que es básicamente eh, el fundamento del verdadero Cristo, de las citas del verdadero Cristo, ¿sí? Cuando la iglesia adventista genuina, historicista, habló con una sola voz, una sola postura acerca de la naturaleza humana que tomó Cristo, y esa naturaleza humana que tomó Cristo era la naturaleza caída, como la de Adán después de que Adán pecó. Entonces vamos a revisar, ¿sí? Desde 1852 hasta 1952. Y vamos a dividir esto así, o como el autor lo divide, ¿no? No nosotros, sino el autor, ¿sí? En el capítulo noveno, desde 1852 a 1894, el periodo anterior a la carta Baker. Entonces, si aquí decimos que del año 1852 al año 1894 es el periodo anterior a la carta Baker, se sobreentiende que la carta Baker o la carta al pastor Baker fue escrita después de 1894, ¿cierto? La mayoría eh, se acepta en la mayoría de adventistas que la carta Baker fue escrita a finales de 1895, aunque algunos otros la ponen como en el año 1896. Pero fue en esta época que se escribió, 1895, la carta Baker. Y como vamos a analizar la verdad sobre las citas de la hermana White sobre la naturaleza caída, vamos a ver esas citas, como dice aquí en el capítulo 10, ¿sí?
Desde 1886 hasta 1904 es una sección especial en el Eco Bíblico Australiano, un periódico que presenta también las citas de la naturaleza caída de Cristo. De 1800, en el capítulo 11, de 1895 a 1896, vamos a estudiar el contexto inmediato de la carta Baker. O sea, ¿por qué se escribió esa carta? ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era el pastor Baker? Ese contexto, ¿por qué le tuvo que escribir? ¿Sí? De 1895 a 1896. Capítulo 12, vamos a ver, de 1897 a 1915, porque en 1915 muere la profeta Elena White, el periodo posterior a la carta Baker. Y vamos a encontrar que después de escribirle al pastor Baker su carta, la hermana White siguió escribiendo la misma postura que habían tenido ella y los pioneros desde 1852, cuando se empezó a tratar la doctrina de la naturaleza caída de Cristo. Bueno, en la sección 13 vamos a ver aún desde 1916 a 1952 como el último brillo de claridad y unidad en el concepto de la naturaleza caída de Cristo. Noten ustedes, hermanos, aún después de que muere la hermana White en 1915, los pioneros adventistas fieles siguieron escribiendo al respecto. Y allí vamos a encontrar más de 800 escritos de pioneros adventistas fieles que escribieron siguiendo el mismo lineamiento de la hermana White desde 1852 hasta 1915, cuando ella murió, sobre la naturaleza caída de Cristo. Son 100 años, hermanos. 100 años donde los verdaderos adventistas historicistas genuinos sostuvieron que Cristo tomó la naturaleza caída como la nuestra. No es un año ni 2 años, son 100 años donde estaban todos los pioneros fieles, incluyendo a la profeta, la hermana Elena. Y en el capítulo 16, 14, perdón, hay una reflexión que se llama ¿de cuántas maneras podría ella haberlo dicho? No podía haber. Ella lo dijo de muchas maneras, ¿cierto? Pero en todas hubo mucha claridad acerca de la naturaleza humana caída que tomó Cristo. Bueno, pasamos entonces a la sección 4, una época muy triste, la época de la confusión, ¿sí? Desde el año 1952 en adelante, cuando la iglesia adventista ya habló también con voz de dragón. Entonces ya comenzó a sostener no solamente que, por un lado, que Cristo había venido con naturaleza humana caída, sino que anexó ya otra postura, que Cristo vino con naturaleza humana inmaculada, como la de Adán antes de pecar. Ya son dos voces. Y esto es confuso, ¿verdad? Es una época muy triste. A partir de 1952, hasta cuando se tradujo este libro, porque se tradujo en el año 2000, se revisó en el 2003, en el 2005 y en el 2008. La última revisión en el 2008. Hasta allí hay un signo de interrogación, pero ya estamos en el año 2024 y ahora sí que se ha incrementado la confusión al respecto, porque quizás para esta época no habían esas 3 o 4 posturas que tenemos ahora, ¿sí? Confusas, ¿sí? Algunos adventistas sostienen que Cristo tomó la naturaleza humana como la de Adán después de la caída, la poslapsariana. Otros dicen que tomó una naturaleza mezclada, que en el espíritu era inmaculado, pero que en el cuerpo era carnal, era como el cuerpo de Adán después de la caída. Una mezcla de las dos. Y la más moderna, que no es tan moderna porque es tomada de un pastor
antes del año 1900, que tomó también, torció la verdad y dijo que Cristo vino o nació nacido de nuevo, que Cristo nació programado para no pecar, que Cristo nació vencedor. Y esto está sostenido por muchos pastores, ¿no? Como Dennis Priv y el pastor Bor y muchos otros pastores de mucha trayectoria que tienen engañada a la gente. Hermanos, estamos haciendo la presentación del libro, ¿cierto? En esta primera breve introducción que vamos a hacer sobre este seminario que vamos a iniciar. Entonces, dijimos que la iglesia ya desde 1952 empieza a hablar ya con dos voces, ya tiene otra postura también. Capítulo 15 presenta, por ejemplo, del 10 de julio y 17 de julio de 1952, lo que apareció en la editorial de la Review and Herald, ya una nueva voz acerca de la naturaleza de Cristo, ¿cierto? En el capítulo 16, vamos a citar septiembre de 1956 y abril de 1957, los artículos en la revista Ministry. Vamos a ver ahí las evidencias de cómo ya se torció la doctrina en estos artículos adventistas. En la sección 4, el capítulo 17, 1957. Preguntas sobre doctrinas y el comentario bíblico adventista del séptimo día, sosteniendo que Cristo tomó la naturaleza inmaculada. Ya es una otra voz diferente. Doctrina de demonios ya. Ya el diablo había tomado posesión en la apostasía omega, en esta doctrina y otras más doctrinas evangélicas, ¿cierto? Y qué interesante, hermanos, como adventistas historicistas, pues debemos ir a la historia, ¿verdad? Y debemos detallar todo esto que pasó en la historia, cómo aparecieron estas doctrinas. En el capítulo 18, el nuevo pronunciamiento cristológico, un examen de las fuentes, un análisis que hace el pastor Larson sobre el nuevo pronunciamiento cristológico. En el capítulo 19, el nuevo pronunciamiento cristológico, un análisis de la evidencia. Y en el capítulo 20 va a ser la conclusión. Una metodología defectuosa ha producido interpretaciones no válidas. Este capítulo 4 es la época de la confusión en la doctrina de la naturaleza que tomó Cristo desde 1952 en adelante. Bueno, ya en la sección 5 de causa y efecto, vamos a ver en el capítulo 21 la ligación inevitable entre la naturaleza de Cristo y la obra salvadora de Cristo. Por eso se llama cristología y soteriología. ¿Sí? Cuando hablamos de cristología, hablamos de la naturaleza de Cristo. Cuando hablamos de soteriología, que es muy diferente al esoterismo, es sobre la obra salvadora de Cristo. Soteriología es la obra salvadora de Cristo. En el capítulo 22 de esta sección, la tensión en aumento tiene que producir algo, obviamente causa y efecto, lo que la hermana Ángela nos ha comentado, pues se torció la doctrina del pecado y entonces se aceptó la doctrina del pecado original y vinieron una cantidad, un mar de errores. Y entre más años ha pasado, esto ha sido como una bola de nieve, que entre más rueda, más grande. Y ahora, pues está gigante, gigante. Ahora el adventista moderno o el adventismo moderno es evangélico y es católico. Y hermanos, ya se adora como adoran los evangélicos, ya se adora como adoran los católicos. Ya los templos tienen las cruces, ya tienen el símbolo del Santísimo allí. Y ya muchos templos son construidos con un estilo católico,
hay arte católico en la presentación en los libros, las imágenes de la deidad de Cristo, arte católico. El objetivo de los jesuitas se ha cumplido, hermanos, en hacerles creer que son adventistas, pero hacerles pensar como católicos. Los adventistas modernos son los mejores católicos. Aceptan la doctrina de la Trinidad, aceptan la doctrina del pecado original, la naturaleza humana inmaculada o prelapsariana de Cristo, el doble cierre de la gracia. Y muy pronto, hermanos, ya están aceptando el domingo, muchos de ellos, muchas iglesias enteras, pastoreadas por pastores jesuitas, han renunciado al sábado y ahora se congregan en domingo. Y los mismos pastores de la denominación dan testimonio de eso. Es una tristeza, pero es una realidad. En la sección 6 vamos a ver entonces, hay suficiente culpa para cada uno, cómo podríamos entenderlo y qué podemos hacer ahora, es la pregunta. Y ahí, hermanos, terminamos de hacer la presentación del libro, ¿sí? Básicamente son 210 páginas que terminan con el apéndice D. Es un libro exquisito para leerlo y muy importante para analizarlo, hermanos. Entonces, esto ha sido, hermanos, básicamente la breve introducción que en esta noche hemos querido presentar sobre este libro de Ralph Larson, La palabra se hizo carne, 100 años de Cristología en el Adventismo del Séptimo Día. ¿Qué nos queda por entender? Quizás, hermanos, bueno, esos 100 años comprenden de 1852 a 1952, cuando el adventismo era puro, era fiel, a pesar de que algunos años atrás, 1930, ya se infiltró la doctrina de la Trinidad, ¿cierto? Ya se infiltró esa doctrina de la Trinidad en el adventismo, pero en cuanto a la naturaleza, a la doctrina de la naturaleza humana de Cristo, por lo menos se permaneció hasta 1952 en una pureza doctrinal. Y fue a partir de 1952 que esta doctrina se corrompió dentro del adventismo. Hermanos, llamamos la atención a esta imagen del arca, donde está la presencia de Dios aquí, la Shekinah, y de aquí, hermanos, de esta figura presentada en la Biblia, en el libro del Éxodo, ¿cierto? De aquí el autor toma el nombre, ¿no? Sí, la palabra se hizo carne. Esa palabra que era escuchada, esa voz santa, esa presencia santa de Dios a través de su voz se hizo carne, ¿sí? Y entonces aquí está el título en inglés, La palabra se hizo carne, así se llama el título del libro. Y en esta primera sesión, hermanos, les recomiendo que lean, por favor, en la sección 1, como un material preliminar, es la pregunta, ¿qué fue lo que, o qué fue hecho carne? ¿La palabra o el verbo? Y allí vamos a encontrar, hermanos, que hay una diferencia, ¿no? Porque quien dice y el verbo se hizo carne es Juan, en Juan, el capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Y sigue él hablando hasta el versículo 14. Y habitó entre nosotros y la palabra y este verbo se hizo carne, dice Juan, utilizando un término griego eh, que es logos. Pero, hermanos, eh, no debemos desconocer que ese término logos estaba impregnado por la filosofía griega y que la connotación de esa palabra logos tenía diferentes fases, diferentes formas. Pero entonces el autor de este libro hace una pregunta, bueno, ¿qué fue hecho carne? Y hace la diferencia entre la palabra y logos. Así que les recomiendo que lo estudien como a manera de profundización. ¿Por qué
él va a explicar allí por qué le dio por estudiar y hacer esa recopilación de citas, el propósito de este estudio, ¿sí? Entonces, en estos minuticos que faltan, quiero ir a que revisemos una partecita aquí, hermanos, eh, de por qué el autor va a estudiar el propósito de este estudio de la palabra se hizo carne. ¿Cuál es el propósito de estudiar esto? Nos va a servir, ¿cierto? Vamos a ir ahí a la página 4 rápidamente, ¿cierto? Aquí está. El estudio realmente son cortos, ¿cierto? Y vamos a leer aquí este pequeño párrafo, hermanos. ¿Sí? El propósito de este estudio, según el autor, dice, permítanme aquí primeramente marcar lo que voy a leer, ¿cierto? Aquí dice, el propósito de este estudio es para poder determinar cuál ha sido el consenso de opinión entre los adventistas del séptimo día en relación a la pregunta cristológica específica. ¿Cuál es la pregunta cristológica específica más importante? ¿Cuál es el consenso que los adventistas pioneros fieles han tenido sobre esta pregunta acerca de Cristo? ¿Vino el Cristo encarnado a esta tierra en la naturaleza humana no caída de Adán, prelapsariana, o en la naturaleza caída del hombre? Entonces, realmente, hermanos, estas más de 1200 citas, de ellas 400 citas de la hermana White y 800 de los pioneros y escritores adventistas fieles a la doctrina, nos van a ayudar a responder con toda firmeza y claridad esta pregunta. ¿Vino el Cristo encarnado a esta tierra en la naturaleza humana no caída de Adán? O sea, tomó Cristo una naturaleza al nacer de María, una carne y una sangre, una naturaleza como la de Adán antes de que Adán pecara, o sea, una naturaleza sin mancha, eh, que había salido de las manos de Dios, inmaculada, o tomó una naturaleza, o tomó en la naturaleza caída del hombre, después de 4000 años de degeneración de la raza humana. ¿Qué naturaleza tomó? Esa es la pregunta que vamos a responder a lo largo de todo este estudio. ¿Por qué? Porque esto nos va a enseñar a nosotros al verdadero Cristo de la Biblia, en contraposición al falso Cristo de la corporación adventista, al falso Cristo de muchos ministerios de sostén propio en apoyo a la corporación, ¿sí? Que también creen que Cristo vino con una naturaleza humana no caída como la de Adán. Y dice también, hermanos, aquí esa parte, voy a subrayarlo aquí, hermanos, permítanme para leerlo. Este estudio es de una necesidad histórica en su naturaleza, más que escritural o teológico. Procura establecer qué es lo que los adventistas del séptimo día han creído, qué era lo que, respecto a esta doctrina, que creía la hermana White, que creían los pioneros respecto a esta doctrina, ¿cierto? Y no por qué lo han creído. O sea, es que la razón, lo más importante es entender qué creyeron nuestros pioneros y la profeta respecto a la naturaleza de Cristo, y no por qué lo creyeron, sino qué creyeron. Las razones escriturísticas y teológicas, o sea, cuando digo escriturísticas, las razones de las escrituras y teológicas para que ellos hayan creído lo que creyeron, nos llevarían a una materia inmensamente grande como para incluirla en este estudio. Por eso, el autor de este libro no se va a detener a explicar o a investigar por qué creían así, no, sino solamente a presentar qué creían la hermana White y los pioneros respecto a la naturaleza de Cristo. Y no por qué. Él dice, si yo me pongo a escribir e investigar por qué creían así, nos llevaría a una materia inmensamente grande como para incluirla en este estudio y necesitaría ser analizada en forma separada.
Una cosa es qué creían y otra cosa es por qué creían, ¿cierto? Sin embargo, una pequeña lista de las escrituras usadas con más frecuencia por los escritores adventistas del séptimo día puede ser encontrada en el capítulo 5. Bueno, el capítulo 5 ya vimos qué consistía, ¿no? La verdad de la Biblia acerca del verdadero Cristo en su naturaleza, que es lo que vamos a estar estudiando en nuestra próxima clase. Sigo leyendo acá, hermanos. Entonces, la fuente de materiales, él va a explicar aquí algo. La fuente de materiales han incluido artículos publicados en los diarios adventistas del séptimo día más importantes. Noten esto, hermanos. Los artículos publicados aquí, estas citas, estas 400 citas de la hermana White y estas 800 citas de pioneros adventistas fieles a la doctrina, dice que él las ha tomado de, de artículos publicados en los diarios adventistas del séptimo día más importantes. ¿Y cuáles son esos diarios adventistas del séptimo día más importantes desde la época? La Review and Herald, revista Heraldo, Signs of the Times, señales de los tiempos, el Southern Watchman, otro que se llama Watchman, otro que se llama Our Times, These Times, el instructor juvenil, el eco de la Biblia, y aquí está Australasian Sign of the Times, Australasian Record y South African Sign of the Times, boletines de la Conferencia General, lecciones de la Escuela Sabática de los Pioneros, libros escritos por autores adventistas del séptimo día fieles, y con un énfasis muy especial, todos los libros, artículos de revistas y manuscritos no publicados escritos por Elena White. Hermanos, esto es un tesoro de verdades. Ralph Larson ha sido usado por Dios para reunir, hermanos, hacer una investigación exhaustiva y compilar 100 años de cristología del verdadero Cristo, valga la redundancia. ¿Sí? Todo lo que se escribió en 100 años acerca de la naturaleza caída que tomó Cristo. Entonces vale la pena leerlo, vale la pena tenerlo, vale la pena analizarlo y ojalá tenerlo a mano para poder enseñarle a otros y compartir con otros estas maravillosas verdades. Las cartas, dice aquí en la parte final, las cartas de Elena White no fueron examinadas, pero el estudio incluye, o sea, hablando de otras fuentes, ¿no? Aparte de las que se mencionó acá. Hay una fuente que se llama las cartas, ¿sí? Las cartas de Elena White no fueron examinadas, dice él, pero el estudio incluye algunos ítems de estas fuentes, o sea, de estas cartas, que me fueron enviadas por otros autores. Entonces, fíjense, hermanos, que el pastor Ralph Larson, para presentar este libro, también se ayudó de otros autores. Y otros autores le enviaron algunos ítems de las cartas de la hermana White que hablaban sobre el asunto. Entonces le colaboraron, le ayudaron. Este es un trabajo prácticamente no solamente de él, sino de muchos que estaban unánimes, que no eran egoístas y compartían las citas y se ayudaban, ¿cierto? No le ponían marca registrada, ni marca de agua, ni copyright a los escritos. No, eran personas que estaban pensando en el bien de todos y para darle la gloria a Dios, sabían que esa sabiduría que el Señor les había dado no les correspondía a ellos, sino venía de Dios y que debían ponerla al servicio, ponerse al servicio de todos para el beneficio de la salvación de muchos. Hermanos, hasta aquí entonces el tema en la presentación, en la breve presentación del libro que vamos a empezar a estudiar, titulado de esa manera, ¿verdad? La palabra se hizo carne. Hermanos, si hay alguna pregunta
y la podemos responder ahora, si no, pues la investigamos y la respondemos en la próxima clase. Si hay algún comentario, algún aporte, hermanitos, por favor hacerlo en este momento, si son tan amables. Bueno, Carlos, ¿usted me puede recordar cuál fue la parte que nos recomendó eh, que la estudiáramos, que Sí, la fuéramos analizando? como para ampliar un poquito nomás, informarse, Sí, ¿no es cierto? Esta parte, la sección uno, la sección uno, ¿cierto? Y responder la sí. pregunta, ¿qué fue hecho carne? Para que nosotros, al leer esta parte, ¿qué fue hecho carne? Podamos entender el por qué el autor del libro coloca esta imagen aquí, de la Shekinah, ¿sí? Porque esa no es una imagen, él no va a hablar aquí del santuario, él va a hablar de la naturaleza humana caída que tomó Cristo. Sin embargo, pone aquí la imagen del santuario, donde sobre el propiciatorio aparecía eh, la presencia de Dios, la Shekinah, que se llama, desde donde Dios se comunicaba con el sumo sacerdote, ¿cierto? Con Moisés también. Entonces, por favor, leerlo como información, ¿no? Para poder entender eh, tanto el título del libro, la palabra se hizo carne, el porqué del título, ¿sí? Y el porqué de esta imagen que está representando al libro, al título del libro, la palabra se hizo carne. ¿Está bien, hermanitos? Entonces, bueno, si no hay preguntas, si no hay aportes adicionales, queremos aprovechar para orar y darle gracias a Dios por darnos esta linda oportunidad de afianzarnos en el conocimiento del verdadero Cristo de la Biblia y del espíritu de profecía. Ese verdadero Cristo que sí salva, que sí nos entiende, que sí nos comprende, que sí vivió lo que nosotros vivimos, que fue tentado en todo, pero sin pecado, que puede ser nuestro ejemplo, que es nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, el que nos entiende, el que nos da el poder para vencer también, porque Él ha dicho, al que venciere, ¿sí? Así como yo he vencido, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, dice. Así como yo he vencido. Cuando Él dice, así como yo he vencido, nos está diciendo, yo vencí en tu misma, estando en tu misma naturaleza, sintiendo lo que tú mismo sientes. Quizás tu naturaleza se corrompió porque alguna vez violaste la ley y pecaste. Mi naturaleza nunca se corrompió, pero yo vine con una naturaleza caída. Yo nunca violé la ley, por eso mi naturaleza nunca se corrompió. Yo nunca cedí a las pasiones bajas, nunca las alimenté. La concupiscencia, la tendencia al mal que había en mí, nunca dio a luz el pecado, porque yo no alimenté en mi mente eso. Hay una diferencia allí, ¿verdad? Pero la naturaleza caída era la misma, solamente que esa naturaleza caída nunca se corrompió para la gloria de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios por este momento que acabamos de pasar, presentando lo que será el seminario que a partir de hoy estaremos presentando en las ocasiones que el Señor nos permita hacer. Vamos a orar, hermanos. Por favor, vayamos de rodillas, son tan amables. Oremos. Bendito Padre Celestial, damos honra y gratitud y alabanza a usted como Creador, como soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí estamos, Señor, porque su voluntad así lo ha permitido. Gracias por la vida que nos da. Gracias porque nos permite espaciarnos en este estudio maravilloso. Y gracias, Señor, porque ha hecho llegar a nuestro conocimiento esta preciosa obra, Señor, que nos va a ayudar a fundamentarnos en lo que enseña la Biblia acerca del verdadero Cristo y también el espíritu de profecía y algunos autores adventistas que fueron fieles a esta doctrina o hasta cuando fueron fieles.
Señor, te agradezco por la vida de mis hermanos, bendíceles a cada uno de ellos, a nuestros amigos que escuchan también. Gracias por hacer posible, Señor, esta linda oportunidad de empezar a revisar un escrito está sin darle nuestra propia interpretación, sino sencillamente ir al escrito está, leerlo y poderlo entender con tu ayuda, Señor. Ruego una bendición para mis hermanos. Gracias por los que estuvieron hoy con nosotros, por los que quizás van a escuchar este tema a través de las redes sociales. Bendíceles grandemente, Señor, y ayúdanos para que el objetivo de poder estudiar este libro poco a poco se haga una realidad. Oramos, Señor, agradecidos, dándote alabanza y gratitud por el perdón de nuestros pecados, por las maravillas que tú haces en la vida de las personas fieles, por la sanidad que operas según tu voluntad en las personas que claman a ti. Y Señor, rogándote humildemente que por favor intervengas en la salud de la hermana de nuestro hermano Jairo, Luz Estela, para que por favor tú dirijas, Señor, todos los procedimientos y diagnósticos que puedan determinar o diagnosticar la causa de su enfermedad para poderla tratar con los remedios de Dios. Oramos, Señor, y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, quizás al inicio no pude decirles que cada vez que estudiemos este tema, hermanos, vamos a cantar un himno que es un himno que se va a convertir básicamente en el himno tema de, de este estudio, ¿sí? Cada vez que estudiemos este tema, vamos a cantar este himno que nos va a enseñar el maravilloso Salvador que tenemos. Lo vamos a cantar. Antes de eso, hermanos, déjenme decirles que este himno que se llama O qué Salvador fue escrito, fue compuesto, aquí está el autor, en 1890 por Fanny Crosby, ¿sí? 1890, cuando la doctrina era pura, hermanos. Así que en ese contexto lo vamos a cantar siempre que estudiamos este tema. Oh, qué Salvador es Jesús, el Señor, bendito Señor para mí. Él salva al más malo de su iniquidad y dale socorro aquí. Me escondo en la roca que es Cristo Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en él siempre confiaré, y siempre con él viviré. Veré a los amados a quienes dejé, con ellos por siempre estaré. Mas quiero aún al amado Jesús, sus glorias yo entonaré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya
entonces a Cristo podré contemplar, gloria a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo a reinar, su gran salvación y perfecto amor, por siglos yo he de cantar. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre confiaré.